Listo, pues siendo las 6:05, si les parece, y agradeciendo la puntualidad de todos, tengo el enorme gusto de presentar la última mesa que tenemos de los estándares pro bono. Quiero sobre todo agradecer a todos los que se han unido a nuestro movimiento, que como saben busca profesionalizar y estandarizar las bases, los motivos y las consideraciones de lo que es el trabajo legal pro bono en México y que afortunadamente cada día está tomando mayor importancia, y agradecemos infinito a la comunidad legal del país que cada día están interesados y se unen para de una manera muy profesional y generosa, pues ofrecer su tiempo, su conocimiento y su talento. Entonces agradecemos a todos los que se han unido, a los que deseen conocer más de los estándares. Al final de esta charla vamos a presentarles la forma de comunicarse con nosotros. Y también, y de todo corazón, agradezco mucho a mis amigas y aliadas que son Ivette Montero del Centro Mexicano Pro Bono, Carla Aguilar, directora de la Fundación Barra Mexicana, Lila Gasca, directora pro bono de Hogan Lovells, que hemos emprendido toda esta aventura de empujar, de tratar de trabajar el tema de los estándares pro bono con el apoyo que, como ustedes vieron ahorita en la lámina de inicio, todos los despachos que nos apoyan y que de manera tan generosa están siempre interesados en unirse a las causas más importantes en el país. Sin más, me encantaría decirles que hoy se está cerrando nuestro mes pro bono del 2021. Obviamente los estaremos esperando el próximo año y hoy tenemos una mesa súper importante, muy interesante, que ahorita me permitiré presentar, pero quisiéramos dar también el reconocimiento a los colegios de abogados que se han unido y han firmado lo que para nosotros es este compromiso de los estándares pro bono. Y como muestra, quisiéramos proyectarles un breve video, son menos de 2 minutos, de Arturo Pueblita, que es el presidente del Colegio Nacional, del INCAM, del Ilustre, para que nos platiquen lo que han estado haciendo durante este año, y que celebramos mucho porque durante este año el Ilustre lanzó su bufet jurídico gratuito. Entonces nos gustaría, si Susi nos proyectas el video para que lo escuchen de viva voz. Hola a todos, soy Arturo Pueblita, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. En esta ocasión tengo el gusto de saludarlos para platicarles acerca del cumplimiento que hemos dado en el Ilustre a los estándares pro bono y a la serie de compromisos que hemos tenido en el último año. En octubre del 2020 suscribimos y hablamos públicamente de la necesidad de contar con una reorganización y reestructuración en el funcionamiento del trabajo pro bono que prestamos en el colegio. En abril del 2021 suscribimos formalmente un acuerdo por escrito en donde nos comprometimos a hacerlo, y hemos estado trabajando a lo largo de este año a través del Bufete Jurídico Social como una institución que dentro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México tiene como función la organización, preparación y supervisión de los servicios sociales pro bono que prestamos los y las abogados que formamos parte del INCAM. En este sentido, Denise Guillén se ha encargado como directora de este bufete jurídico social, junto con Julio Copo y una serie de abogados y abogadas talentosas que han estado prestando servicios de calidad tanto a personas físicas justiciables como también a organizaciones de la sociedad civil que necesitan el apoyo de abogados que generen su tiempo y su talento a las mejores causas de México. En octubre del 2021 tendremos el mes del trabajo pro bono en México y no podemos estar más que contentos y orgullosos por el trabajo que hemos venido desempeñando a lo largo de este año. Muchas gracias. Pues obviamente felicitar al Ilustre, felicitar a Denise Guillén, felicitar a Julio Copo, agradecerles porque esto de verdad es un parteaguas en todo lo que están haciendo en el Ilustre. También, y esperamos en nuestras redes les estaremos compartiendo de otros avances que han hecho las universidades, obviamente el colegio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y de la NADE,
que agradecemos mucho ese compromiso que han adquirido con los estándares pro bono. Pues sin más, en este momento me voy a permitir presentar la mesa del día de hoy. Es muy, muy ambicioso el tema. Estamos hablando de los derechos humanos. No podríamos tocar todos, es un número elevado. Nos vamos a centrar en un par de ellos, pero tenemos un panel de primer nivel y creo de temas que están totalmente en toda la sociedad, en los medios, por la importancia que esto representa. Entonces, si me permiten, quiero presentar primero que nada a Cristina. Ay, espérenme, se me está trabando. Ustedes, es que quería proyectarles, pero no, se me está trabando. Permítanme un segundo. A Cristina Rocha cito, las quiero presentar y agradecemos muchísimo. Cristina es obviamente socia fundadora del Bufete Rocha y también es consejera de la Fundación Barra Mexicana, a la que le agradecemos mucho, que va a ser nuestra moderadora en este panel. Cristina tiene estudios de Derecho en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría de Derecho de Empresa en la UP. También tiene varios seminarios que da la Barra Mexicana de Abogados. Su experiencia viene desde Ambrosí Abogados, Rocha y Ambrosí, como les decía, socia fundadora de Zambrano, Rocha y Espino, también socia fundadora de Bufete Rocha. Y pertenece a varias sociedades, como es la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de la Mediación, y es consejera y patrona de la Fundación Barra Mexicana de Abogados AC. Gracias, Cristina, que nos vas a ayudar a moderar. Permíteme, solamente voy a presentar a nuestros tres panelistas y de verdad agradezco mucho el que estén con nosotros, porque con la experiencia que ustedes tienen y los temas tan importantes que manejan, nos darán mucha luz a la importancia de lo que es el trabajo legal pro bono. Primero presento a mi querido Ignacio López, que es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la licenciatura de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Cuenta con maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Georgetown y ha colaborado como pasante en la Embajada de México en Estados Unidos y ha trabajado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y como coordinador de la licenciatura de Derecho del ITESO. Desde el 2017 colabora con la Unidad de Protección de la Oficina en México del ACNUR. Podrán imaginarse todos los temas de asilo que vamos a poder aprender y conocer y la necesidad tan grande que tiene la comunidad en todos los temas de la movilidad humana en nuestro país. Muchas gracias, Nacho, que nos acompañas. También les quiero presentar al licenciado José Priego Miranda. José, muchísimas gracias, del colectivo Justicia COVID. Nos acompañas desde Veracruz, el bello puerto. Muchísimas gracias, que nos vas a hablar precisamente de este colectivo Justicia COVID y que celebramos cómo se conjuntaron para dar atención ante una situación y la contingencia que nos presentó la pandemia de COVID y que nos sigue presentando la contingencia sanitaria por COVID-19. Presentarte, José Priego es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, abogado postulante y socio fundador del despacho Romero Curí y Priego, y también ha tenido la preparación de secretarios de Poder Judicial de la Federación y en el Instituto de Judicatura Federal, Escuela Judicial en su extensión de Veracruz. ¿Ok? Así que bienvenido, José. Muchísimas gracias que nos acompañas y de verdad celebramos mucho. Estamos hablando de cómo crear este movimiento y promover la importancia del trabajo legal pro bono, y creo que Justicia COVID sin duda es un ejemplo al que celebramos todos los que estamos aquí presentes. Y por último, dentro de lo que es el panel, les quiero presentar a Kenji López Cuevas. Él es originario de Poza Rica, Veracruz. Tenemos una buena representación de Veracruz. Se formó como abogado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde también realizó estudios de maestría en políticas públicas. Adicionalmente, ha tenido oportunidad de realizar estudios en la Universidad de Harvard y Georgetown,
así como en la Universidad Católica Pontificia en España. En la actualidad, bueno, se ha desempeñado en diferentes cargos en diferentes instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero a partir de octubre del 2020 se convirtió en el primer abogado mexicano en formar parte de la Junta Directiva de la Unión Internacional de Control del Cáncer. Y también a partir, desafortunadamente, y eso lo lamento, de vivir una experiencia familiar cercana del cáncer, en febrero del 2013, Kenji decidió iniciar un incansable trabajo y formó la organización Cancer Warriors de México AC, que fue constituida en el 2017. Entonces, también damos las gracias porque estaremos hablando de temas, como les digo, la movilidad humana y también el acceso y el derecho a la salud, y en este caso, un tema tan fundamental como es todo lo que es el cáncer. Así que, pues, bienvenidos, Cristina, te dejo el panel, es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos los y a todas las que nos acompañan, de verdad, desde Estándares Pro Bono, agradecemos mucho su interés. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Maru, por esa presentación. Muy bien, muy bien. Sean todos muy bienvenidos a este panel. Espero que sea muy enriquecedor para todos. Es muy importante que todos conozcamos todo lo que se puede hacer en el servicio pro bono. Este mes ha estado maravilloso con todas las participaciones. Muchas gracias por su tiempo y por su esfuerzo. Yo quisiera pedirle a los panelistas si nos pudieran hacer el favor de explicarnos brevemente sus organizaciones, a qué personas se dirigen, a quién le dan servicio, cómo le dan servicio, para que todos los que estamos escuchando pudiéramos aprender. No sé si pudiéramos iniciar con Ignacio y nos hiciera favor de explicarnos, y aquí estaremos todos muy atentos. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Nada más antes de comenzar, quisiera compartir con todos y todas el saludo y las disculpas de nuestro representante en México, Giovanni Lepri, quien estaría presente el día de hoy, pero por una cuestión de agenda no le fue posible acompañarnos, y es por esa razón que yo estoy haciendo la presentación. Pero Giovanni, bueno, nuestro representante, ve con muy buenos ojos el trabajo que se hace desde el sector privado, el trabajo pro bono de los abogados, y conforme vayamos avanzando en la presentación veremos cómo en el ACNUR lo vemos como una labor fundamental y que contribuye muchísimo a alcanzar los objetivos de nuestro mandato. Voy a compartir una presentación. Ya pueden ver ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. Bueno, nada más comentar un poco acerca del trabajo que hacemos en ACNUR y particularmente en ACNUR México. El ACNUR es un organismo de Naciones Unidas creado en virtud de una resolución de la Asamblea General y que está encargado, tiene como mandato ofrecer protección o contribuir a que las personas refugiadas alcancen protección. Nosotros, en el marco de un flujo de personas en situación de movilidad, un flujo de personas migrantes, identificamos o distinguimos a lo que llamamos personas refugiadas del resto del flujo. La razón por la que nosotros hacemos esta distinción tiene que ver con el hecho de que una persona refugiada es alguien que ha tenido que, más bien que se ha visto obligado a huir de su país de origen o de su lugar de residencia habitual, porque hay una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Puede ser porque hay una causa de persecución específica, alguien en concreto quiere hacerle daño a la persona por sus opiniones políticas, por su origen racial, por ser parte de algún tipo de grupo en el marco de la sociedad o alguna cuestión, o porque la persona está en un contexto en el cual no es seguro permanecer y no tiene acceso efectivo a una situación de protección. Por ejemplo, las personas que se ven involucradas o que viven en un país que se ve involucrado en una situación de guerra y las personas tienen que huir para ponerse a salvo, se tienen que desplazar para ponerse a salvo. Y una cuestión fundamental es que una persona refugiada es alguien que se ha visto obligado a cruzar por lo menos una frontera internacional para poder poner a salvo su vida. Y para dar un poco de contexto en este sentido, pues primero quisiera compartir con ustedes algunos datos publicados por el ACNUR este año. Nosotros cada año, en junio, publicamos nuestro informe global y básicamente lo que buscamos hacer es pintar el panorama o mostrar el panorama de desplazamiento a nivel global. Y lo que el reporte de este año refleja o muestra es que en el mundo actualmente tenemos
82, casi 82,5 millones de personas desplazadas, tanto personas refugiadas como personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, pero que no necesariamente han cruzado una frontera internacional. Y si se fijan en la gráfica, en los últimos años, lo que tenemos es una tendencia a la alza. Año con año vemos que hay más personas que se están viendo obligadas a dejar sus lugares de origen. De estas casi 83 millones de personas, 26, casi 27 millones son personas refugiadas. Es decir, personas que se han visto obligadas a cruzar por lo menos una frontera internacional, aunque en ocasiones pueden cruzar más de una frontera internacional. Y de estas es muy importante mencionar una cuestión que es muy preocupante, que tiene que ver con el tema del desplazamiento de niños, niñas y adolescentes. Casi una cuarta parte de las personas desplazadas de manera forzada son niños, niñas o adolescentes, ya sea acompañados o no acompañados. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una situación muy importante, números históricos en términos de desplazamiento forzado a nivel global y particularmente en las personas que caen bajo el mandato de la ONU. Y esto, pues, ¿cómo ha impactado en nuestro país? ¿Cuál es el impacto que tiene la situación de desplazamiento forzado a nivel global en México? Esta gráfica, de alguna manera, busca resumir esta situación. Si se fijan, tenemos un aumento sostenido en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que se están presentando ante la Comar año con año. Es un aumento exponencial, un aumento dramático y que es sumamente preocupante por el impacto, no preocupante en un sentido negativo, digámoslo, sino preocupante en el sentido de que nos tenemos que de alguna manera aplicar para lograr ofrecer protección a estas personas. Y el aumento, si se fijan, es bastante grande. En 2019 tuvimos una tasa que en aquel entonces era una tasa histórica de 70,000 solicitudes. Este año ya llevamos más de 104,000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y probablemente, dadas las tendencias que estamos teniendo mes con mes, estaremos cerrando el año muy cerca de las 130 o 140,000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Es decir, cada vez más personas están llegando para quedarse en México, buscando protección en México. México ya no es solo un país de tránsito, no es solo que las personas vienen a México para llegar a los Estados Unidos, sino que cada vez más vemos que las personas están llegando a México buscando protección en México. Esto se debe a una serie de factores. Fundamentalmente, México es un lugar en donde las personas pueden encontrar mecanismos de integración relativamente sencillos por la afinidad cultural que tienen la mayor parte de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado con nuestro país. Por otro lado, hay factores de atracción. Entre más refugiados son reconocidos, pues se convierte en un factor de atracción. Y también desincentivos derivados respecto de las políticas migratorias de otros países que provocan que México sea visto cada vez más como una opción. Y también una cuestión muy importante que podemos identificar a lo largo de los años es que de alguna manera las nacionalidades que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en México se mantienen estables. Si se fijan en el caso de Honduras, de El Salvador y de Venezuela, tenemos números relativamente estables a lo largo de los últimos 2 años, 2 años y medio. Es decir, tenemos situaciones de expulsión en estos países que están provocando que las personas lleguen. El cambio más significativo que hemos identificado recientemente es la situación de la población haitiana, que ha tenido un aumento muy significativo en el número de solicitudes que se están presentando en nuestro país. Y frente a esta situación, pues básicamente el ACNUR ha desarrollado una estrategia que está enfocada en asegurar la protección para las personas que llegan a solicitar asilo en México. Primero, buscamos garantizar que las personas puedan tener acceso al territorio, que puedan tener acceso a información sobre sus derechos y también que puedan tener acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Segundo, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, albergues, incluso con instituciones gubernamentales para fortalecer las condiciones de recepción y que las personas puedan tener acceso a servicios y atención o puedan recibir atención a sus necesidades específicas. Alguna vulnerabilidad, alguna situación que les ponga en riesgo más allá de la causa de persecución. Y por otro lado, también buscamos contribuir a fortalecer programas de integración local, que las personas que llegan a México puedan integrarse en nuestra comunidad, puedan formar parte del tejido social y puedan contribuir también a las comunidades que les reciben.
Por otra parte, y con la apertura que ha tenido el gobierno mexicano en torno a la situación de desplazamiento forzado interno en México, también estamos diseñando o desarrollando una estrategia de involucramiento o colaboración en temas de desplazamiento interno. Aquí siempre siguiendo la guía y la pauta que nos va marcando el gobierno. Y en ese sentido, el objetivo es asegurar el acceso a protección, que las personas que vienen huyendo puedan encontrar protección en México, que se pueda estabilizar su situación en México, que no tengan o que no se vean forzados a iniciar o poner en marcha movimientos secundarios, irse a otro país porque en México no encontraron protección o no pudieron integrarse. Y finalmente, también súper importante, reducir los movimientos irregulares y peligrosos que les ponen a merced de situaciones de riesgo, como puede ser caer en redes de tráfico o trata de personas, caer en las redes del crimen organizado u otras situaciones de riesgo. Y bueno, nuestra presencia es prácticamente nacional. El ACNUR ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos una oficina nacional en Ciudad de México, tenemos oficinas en Frontera Sur, en el centro y en el norte del país. Básicamente cubrimos prácticamente la totalidad del territorio nacional. Y en ese sentido, nuestras prioridades de trabajo, pues, como comentado, es asegurar el acceso al territorio, al procedimiento de asilo e información, asegurar el acceso a servicios y derechos, que se generen condiciones de acceso a servicios y derechos, asegurar la integración de las personas y el involucramiento en situaciones de desplazamiento forzado interno. Y básicamente este es a grandes rasgos el trabajo que realizamos en México. Ya después podemos platicar un poco más acerca de cómo nosotros nos vinculamos con la comunidad legal o cómo colaboramos con diferentes actores legales para justo asegurar el acceso a protección para las personas refugiadas en México. Muchas gracias, Ignacio. Muy clara tu presentación. Quisiera dar paso a ver si nos puede dar su presentación José Priego, que es de la organización colectiva Justicia COVID. Por favor. Y muchas gracias. Voy a compartir buenas tardes a todos. Voy a compartir una pequeña presentación. Ya se está viendo, ¿verdad? Así es. Listo. Bueno. Justicia COVID fue a partir del surgimiento del virus SARS-CoV-2 y a medida que se fue desplazando en el periodo de contingencia en la República Mexicana, los tribunales y órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de justicia en nuestro país adoptaron a mediados del mes de marzo de 2020 como medida preventiva la suspensión total de las labores de manera indefinida, por lo que el acceso a la justicia se vio limitado. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación admitiría en este periodo de emergencia sanitaria un listado de asuntos catalogados como casos urgentes, que serían atendidos por los juzgados que estuvieran de guardia a fin de resolver exclusivamente sobre los temas que tuvieran tal carácter. Por ello, los auspiciadores del colectivo de abogados y abogadas Justicia COVID visualizaron que, durante el periodo de pandemia, se dificultaría aún más el acceso a la justicia y protección de los derechos humanos de grupos vulnerables en la etapa de coronavirus, por lo que surgió la idea de desarrollar un proyecto que sumara el esfuerzo de diversos abogadas y abogados en múltiples entidades del país, a efecto de compartir información en diferentes estados de la República, optimizando tiempos de desarrollo de documentos jurídicos y asesoría legal, uniendo a México a través de la práctica de una abogacía social y afín a las necesidades de los más vulnerables, teniendo como objetivo ayudar al mayor número de personas que fuera posible en la pandemia. En sintonía con lo anterior, el 11 de mayo de 2020, surgió formalmente un colectivo integrado por abogadas y abogados de diversos despachos jurídicos de todo el país en la búsqueda por contribuir con toda persona excluida o que se encuentre en especial riesgo en la etapa de COVID-19 y pusieron al alcance de la ciudadanía a través de la plataforma digital justiciacovid.com una herramienta que concentra las diversas actividades jurídicas gestadas de manera aislada en distintas regiones del país, brindando con ellos servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica en pro del bien común. El colectivo Justicia COVID se ha constituido en una red nacional de apoyo, cobrando presencia en las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana y sumándose a este esfuerzo alrededor de 71 firmas legales y un promedio de más de 263 profesionales del derecho, quienes nos hemos comprometido libremente a colaborar en favor de la colectividad por medio del ejercicio de la responsabilidad social de la abogacía a través del trabajo pro bono. Este grupo de profesionales del derecho, en este periodo de contingencia sanitaria, hemos prestado servicios jurídicos gratuitos,
sin discriminación de ninguna índole, sin expectativa de retribución económica y en pro del bien común, sumando un trabajo de aproximadamente 16,000 horas pro bono, logrando que población vulnerable como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con comorbilidades frente al virus SARS-CoV-2, pacientes del sector salud que se han visto afectados por falta de insumos médicos, personas privadas de su libertad que han requerido atención médica urgente por presentar sintomatología que los colocaba como sospechosos a COVID, personal de salud que está laborando en la primera línea de combate al virus SARS-CoV-2 y que carecía de medidas de protección necesarias para desarrollar de manera segura sus funciones, trabajadores del sector público y privado que han requerido de resguardo domiciliario estricto derivado de padecimientos de salud preexistentes, o bien población que ha demandado el derecho al mínimo vital, se les haya dado el reconocido, respetado y garantizado sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las acciones que hemos tomado al 18 de octubre de 2021, hemos proporcionado 1,108 asesorías en total, de las cuales 299 han sido asesorías jurisdiccionales en amparos indirectos y 809 acciones y gestiones administrativas. En total hemos promovido 191 amparos en salud, 34 en educación, 28 en mínimo vital, 27 en seguridad social, 14 trabajadores de Pemex, 3 acciones de solicitud de información y 2 en materia penal. Hemos celebrado alianzas estratégicas con la Barra Mexicana de Abogados Puebla, la Federación de la Barra Mexicana de Abogados Nacional, tenemos enlace con diversas universidades y estamos en pláticas para suscribir convenios de colaboración con diversos colegios de abogados nacionales y locales. Hemos tenido bastantes resultados, pero sobre todo los resultados en ayudar a la población en general. Van cerca de 4,057 personas beneficiarias de manera directa y a un indeterminado de manera indirecta. Una de las agrupaciones más cercanas a la ciudadanía es Justicia COVID. Nos hemos consolidado como la Red Nacional de Abogacía Social Libre, con participación, como ya lo dije hace un momento, de 71 firmas legales y un aproximado de 263 profesionales en toda la República. Hemos sido reconocidos en varios colegios nacionales y son bastantes las firmas, como ya lo dije, que integramos Justicia COVID en toda la República. Tenemos presencia nacional. Y hemos celebrado acciones conjuntas entre el gobierno y sociedad civil que hemos beneficiado a gran cantidad de población. Estos somos nosotros y en mi próxima participación me gustaría hablar de los amparos que hemos promovido, específicamente explicar en qué consisten los amparos de mínimo vital, amparos contra la salud, contra el cáncer y contra el resguardo domiciliario, que son los que más hemos promovido en apoyo a la población. Muchas gracias. Muy claro. Ahora nos gustaría ver si podemos escuchar la presentación que nos puede hacer Kenji de la Fundación Cancer Warriors. No sé si está por ahí, que ya no lo veo. Aquí estoy, Cristina. Ah, perfecto. Muchas gracias, Kenji. Te escuchamos. No te preocupes. Ya, es que estaba la otra presentación. Listo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Imagino. Así es. Un segundo. Listo. Bueno, primeramente quiero agradecer, por supuesto, a Maru Cortázar, quien ha estado muy pendiente de estas participaciones en este día. Y, por supuesto, primeramente a nuestra gran amiga y aliada, a Carla Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Barra Mexicana, con quien tenemos una alianza, justo estamos cumpliendo ya, próximos a cumplir en los siguientes días, una alianza formal entre Fundación Barra Mexicana y Cancer Warriors de México. Como bien lo comentaste, Maru, Cancer Warriors de México se formaliza en junio del 2017, estamos pasando apenas los primeros 4 años de vida formal de esta organización. Su servidor, bueno, estoy cumpliendo poco más de 8 años arriba de este ring de lucha contra el cáncer, como así se le conoce en el argot de enfrentamiento a esta enfermedad. La hemos enfocado a la Defensoría de Derechos de Pacientes oncológicos, tanto menores de edad como adultos, hombres y mujeres y hombres, a través del impulso de presentación de iniciativas de ley, reformas legislativas y la promoción de políticas públicas. De igual forma, con la presentación de exhortos
y puntos de acuerdo en el poder legislativo. De igual manera, organizamos foros tanto nacionales y hemos tenido oportunidad de organizar foros internacionales para poner sobre la mesa el uso de leyes y de mecanismos legales en la defensoría de los pacientes, que sean vistas como otras armas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Tenemos de igual forma programas asistenciales. Esa es una parte importante en una organización de la sociedad civil, sobre todo cuando tiene que ver, ¿no?, con un paciente, es poder enterarnos de viva voz qué es lo que está pasando con estos pacientes, con sus familiares, particularmente en la atención pública, ¿no? Nosotros no vemos pacientes de hospitales privados, nos enfocamos a quienes se atienden en el sector de salud pública en nuestro país. Por ahí están las redes sociales de Cancer Warriors. Digo, pudiéramos hacer otra presentación en otro momento para hablar específicamente de nuestros programas. La imagen que se ve abajo a la derecha es de una pequeña guerrera que ha sido beneficiada con un programa que tenemos denominado Guerreros de Pie, en donde donamos prótesis de extremidades para pacientes oncológicos pediátricos que han sido desarticulados o han sido amputados, que es el término coloquial, de alguna de sus extremidades por padecer un tipo de cáncer, el osteosarcoma, que es un cáncer de hueso que detectado en etapas tardías conlleva a la amputación para salvar la vida del menor. Esto nos permite, ¿no?, tener este doble rol de atención con los pacientes yo les llamo circunstancias adyacentes al propio enfrentamiento de la enfermedad como tal, en donde se les permite, si bien no es que colaboremos en la curación como tal del cáncer, pero sí ayudamos a que tengan una mejor calidad de vida a través de estos programas. Y bueno, estas son las primeras, son fotos de hospitales. La primera antes de la pandemia, evidentemente, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que es uno de los hospitales donde ejercemos mayoritariamente el voluntariado dentro de la fundación, y el segundo, que es el Instituto Nacional de Pediatría, en donde también, digamos que dividimos nuestro afecto entre ambos hospitales, y bueno, pues ahora no se permite, ¿no?, que las fundaciones tengan acceso a las instalaciones. Y la foto de abajo es pues básicamente lo que hacemos con los temas legislativos. Ahí estamos en la aprobación unánime de una de nuestras iniciativas que se aprobó unánimemente en la Comisión de Igualdad de Género justamente el año pasado. Estas son algunas de las cifras que tenemos de cáncer en nuestro país. La primera, que es la más alarmante, es el número total de casos que son diagnosticados anualmente a lo largo y ancho de la República Mexicana, tanto de adultos como de menores de edad. Y no aparece aquí la cifra, pero básicamente entre 80 y 90 mil de estos casos anuales fallecen las personas como consecuencia de padecer cáncer. Es una cifra alarmante porque es básicamente, ¿no?, casi por cada 2 diagnósticos una persona fallece por diversas circunstancias. Seguramente se nos viene a la cabeza ahora el tema del desabasto, ya lo tocaremos, pero en realidad estas cuestiones atienden a otros factores. También involucrado la falta de un tratamiento oportuno, pero atiende a otras circunstancias, a una detección tardía principalmente. En México es uno de los problemas más graves que tenemos, la detección tardía de esta enfermedad. Entre el 60 y 70% de los casos son detectados en etapas avanzadas, cuando la posibilidad o la sobrevida es mucho más baja. Esto es lo que tenemos en cáncer infantil. El mayor índice de mortalidad se encuentra entre el rango de edad de 15 a 19 años en México, y la prevalencia, es decir, el número total de casos de cáncer infantil que hay en nuestro país es de 23,000 casos. Hay un dato muy importante. Ayer me preguntaban, ¿por qué hay tan pocos oncólogos en México? Imagínense que por cada oncólogo pediatra en nuestro país tiene que atender alrededor de 100 niños. Eso es lo que tenemos, entre 240 y 250 oncólogos pediatras en el país. Nuestro Sistema Nacional de Salud no incentiva la creación de nuevas plazas y no incentiva que los médicos decidan estudiar esta especialidad. O tenemos los tristes casos donde encuentran por vocación o deciden estudiar una especialidad y por falta de apertura en plazas públicas tienen que ejercer
otra especialidad o dedicarse básicamente a otra cosa distinta a la que aspiraron por decisión personal. La detección anual es de 5,000 nuevos casos de cáncer. De estos, entre 2,000 y 2,500 fallecen, es decir, la tendencia continúa. Por cada 2 casos de detección, 1 desafortunadamente fallece. Hoy que estamos aquí hablando, hoy miércoles, que ha sido de mucha actividad porque seguimos en octubre rosa, octubre para sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer de mama. 75 mujeres van a recibir o están recibiendo el diagnóstico de padecer cáncer de mama, que además es el tipo más común de neoplasia o cáncer en México y es la primera causa de mortalidad por enfermedad en mujeres mexicanas en nuestro país. Y además este día también, digo, no todos malas noticias. La detección oportuna sigue siendo el método infalible para salvar vidas, pero este mismo día también, cada 4 horas, está falleciendo un menor de edad por padecer cáncer infantil. La mayor adversidad, como lo ven en esta lámina, es la detección tardía. Ese porcentaje atiende al cáncer infantil, el 70% de los casos se atienden en etapas tardías. Ahora ya les voy a explicar lo que hemos hecho en materia legislativa para atender esta situación, aunque tristemente, bueno, estamos entre abogados, saben que una ley que requiere recursos públicos para instrumentarse, que no tiene justamente asignado ese presupuesto, bueno, pues es un documento en blanco básicamente. Esto es un poco lo que hacemos nosotros en Cancer Warriors de México. Así es como nos dimos a conocer públicamente a través de la presentación de una iniciativa a la que hemos denominado las licencias laborales para mamás y papás de menores diagnosticados con cáncer. No hay tanto el tiempo para ahondar cómo nos percatamos de estas adversidades, pero dije anteriormente que visitamos los hospitales precisamente para determinar cuáles son los faltantes, lagunas, irregularidades, injusticias. Y en una visita en el 2015, yo disfrazado del zorro, porque así comencé después del tema familiar, lo siguiente que hice fue visitar con mis amigos los hospitales y disfrazado del zorro descubrí, seguro se acuerdan de este personaje de Antonio Banderas, otro día les hago la imitación. Ya viene Halloween y me van a pedir otra vez el disfraz, pero soy muy respetuoso con el disfraz y no lo presto, la verdad. Tal vez haga mis excepciones. Bueno, la cuestión es que ahí descubrí a estas mamás y papás que pasaban días, semanas, meses internados igual con sus hijos. Son menores de edad, no están facultados para firmar responsivas médicas, entre otras tantas circunstancias. Los despedían, perdían seguridad social, perdían ingresos. Es que es demasiado triste porque abandonaban el tratamiento. Aun cuando había esperanza para el menor, había 3 o 4 bocas más que alimentar en Oaxaca y se venían a atender aquí, a la Ciudad de México, y abandonaban el tratamiento. Pusimos manos a la obra. Lo voy a contar muy rápido. Presentamos una iniciativa en el Senado. Afortunadamente la presentamos con un grupo amplio de senadores. Esto no es partidista, no puede ser partidista. Si es partidista se cae, no se blinda una iniciativa. La presentamos con un grupo amplio de senadores, se aprobó por unanimidad en el Senado, se turnó a la Cámara de Diputados. Lo estoy contando en un minuto, pero fueron 3 años. Allá en la Cámara de Diputados nos la detuvieron 1 año, pero se aprobó por unanimidad. Se le asignaron 450 millones de pesos para que anualmente se entreguen hasta 10,000 licencias laborales por parte del IMSS y del ISSSTE. A la fecha, esta es una tabla que nos proporcionó el IMSS hace 2 semanas exactamente, es el número de licencias que se han otorgado. Porque, ojo, es una licencia que se concede por solicitud, se tiene que solicitar, no se otorga de oficio a las mamás y a los papás. Pero esta es solamente la cifra de lo que se ha otorgado por parte del IMSS. Al ISSSTE, la verdad, lo traemos en gorro porque simplemente está en incumplimiento flagrante de la propia legislación. No son transparentes en cuanto a cuántas licencias han otorgado. Y también si alguien nos acompaña de este foro y es familiar, amigo, conoce a alguien del ISSSTE, por favor pásenle este mensaje al director general, porque no contestan nuestros tweets, aunque son de cuentas verificadas, tanto el de la fundación como el de su servidor. Están incumpliendo completamente. Los médicos no las otorgan. Es la LISSSTE 37 bis y no las otorgan.
porque simplemente no ha bajado la instrucción por parte del ISSSTE a nivel general. En fin, no voy a ahondar, aproveché porque es buen momento para decirlo. Esta es otra iniciativa que tenemos, si quieren ya lo platicamos cuando nos den oportunidad de preguntas y respuestas. Esta está enfocado al cáncer de mama, defender presupuesto público para las más de 140,000 mujeres que están justamente en este momento luchando contra el cáncer de mama en nuestro país, detenida en la Cámara de Diputados, tristemente. Y ante la falta de voluntad política lanzamos esta iniciativa, El Cáncer en la Agenda. Con quienes nos conocen saben que andamos muy movidos desde abril de este año, recabando firmas por parte de quienes buscaban un cargo público y ahora quienes ya son electos a un cargo público para que se comprometan a priorizar la lucha contra el cáncer dentro de sus agendas de trabajo. Ando en quinta porque sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, lo explicamos más adelantito. Esto ya es derivado del Cáncer en la Agenda. Esto es una maravilla, ¿no? Parecía que andábamos nada más recabando fotos con quienes querían ocupar un cargo público, pero yo les decía de manera pública, fotos tengo muy bonitas con nuestra familia, con más gente, lo que queremos son acciones reales. Y afortunadamente ya se están promoviendo, presentando acciones reales. Presentamos una iniciativa hace exactamente un lunes, no en el anterior, en este marco del mes de Octubre Rosa, para otorgar un día con goce de sueldo anualmente a mujeres trabajadoras, tanto del sector público como privado, entre el rango de 40 a 69 años, que es el rango recomendado para que se realicen un estudio de mastografía, mamografía, que es lo mismo, que es el método justo para detectar oportunamente esta que es la primera causa de mortalidad por enfermedad en mujeres mexicanas en nuestro país. Tenemos otras iniciativas que ya han sido anunciadas precisamente en este mes, esta que busca que ninguna niña y niño cumpliendo, o adolescentes cumpliendo la mayoría de edad, sean desplazados a hospitales de adultos. Esto genera un problema muy grave entre el desfase de atención de los expedientes médicos, así que lo que buscamos a través justo de una modificación legislativa es que tengan permanencia en los hospitales pediátricos oncológicos o en las áreas oncológicas pediátricas donde están siendo atendidos hasta que concluya el tratamiento, si es que así lo recomienda el médico tratante. Aquí termino diciéndoles el mensaje que siempre traemos a colación. Esta lucha es de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Kenji. Sí, efectivamente es un tema muy sensible y muy complejo. Más adelante a mí me gustaría ver si nos pudieras explicar si tienen algún tipo de campaña con tema de prevención. Entiendo que la detección temprana es importante, pero me parece que también para efectos de la enfermedad es importante la prevención y eventualmente sería muy bueno si nos pudieras comentar algo que tengas en relación con el tema. Pero si quieren, voy a dar paso a la siguiente pregunta y ahorita regresamos contigo y con los demás panelistas para que nos dé tiempo de conocer bien las instituciones, porque eso es lo que nos tiene aquí a todos sentados para poder saber en qué podemos apoyar. Y ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Volvería yo a empezar con Ignacio y preguntarle cuál es el apoyo legal que ustedes actualmente ofrecen y cuáles son las dificultades que se están enfrentando. Si tuvieras algunos datos de números, también nos sería interesante conocerlos. Te cedo la palabra para que nos platiques de eso, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros en el ACNUR específicamente no podemos ofrecer representación legal per se. Al ser una organización, un organismo internacional, tenemos un mandato negociado con el gobierno mexicano y entonces nosotros no podemos asumir y representar casos. Entonces, lo que nosotros hacemos o la manera en que nosotros trabajamos es a través de la conformación o la construcción de lo que nosotros denominamos una red de asistencia legal, que básicamente es una serie de actores, todos con capacidad de ofrecer asistencia y representación legal, que buscan asegurar que las personas que llegan a México puedan tener acceso al procedimiento de asilo. Al final del día, cuando las personas vienen huyendo, hay una situación que les pone en riesgo, hay una situación que les pone en amenaza, pues las personas salen huyendo con lo que tienen encima y muchas veces las personas no conocen de procedimientos jurídicos, no conocen de procedimientos legales, no tienen idea de cómo presentar incluso una solicitud y entonces cuando llegan y lo primero que empiezan a recibir es un bombardeo de información sobre el derecho a solicitar asilo y lo que esto implica, muchas veces puede ser que las personas no entiendan qué es lo que está sucediendo y entonces no ejerzan su derecho. Y nosotros entonces lo que tratamos de hacer es, a través de nuestra red de asistencia legal, primero, ofrecer información a las personas. Segundo, a las personas que requieran asistencia legal, ofrecerles asistencia legal.
y eventualmente también asegurar que las personas puedan tener acceso a representación legal, puedan tener acceso a un abogado que les pueda ayudar en el marco de su procedimiento de asilo. Una cosa muy importante que hay que mencionar es que el procedimiento de asilo al final del día es un procedimiento administrativo súper, súper, súper sencillo. Entonces, en la práctica, uno pensaría que no es necesario contar con un abogado. Pero lo que nosotros vemos es que muchas veces por la situación de vulnerabilidad de las personas, el impacto emocional de la huida, el trauma de ser sujetos de ciertos tipos de violencias o ciertos tipos de situaciones que les ponen en riesgo, el puro hecho de tener un abogado les empodera muchísimo frente a la autoridad. Les hace sentirse seguros a sí mismos en el marco de su proceso y es más fácil para ellos desempeñarse en el marco del procedimiento de asilo y eventualmente en otros tipos de procedimientos legales que tienen que desahogar, como son los trámites de regularización migratoria, como puede ser cuestiones de acceso al sistema de salud, al sistema educativo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nuestra red de asistencia legal está conformada primero por lo que nosotros denominamos socios legales, que son organizaciones de la sociedad civil en donde nosotros financiamos uno o más abogados o paralegales. La distinción entre la figura de abogado y paralegal básicamente es una distinción que tiene que ver con las actividades que realizan. Los paralegales realizan sobre todo actividades de información y orientación legal básica y los abogados realizan asistencia legal individualizada y representación legal de los casos. También trabajamos con clínicas jurídicas. Nosotros financiamos una clínica, la clínica de la Universidad Iberoamericana, pero además trabajamos con otras 4 clínicas en diferentes universidades públicas y estamos también trabajando o estamos buscando expandir la red de clínicas que ofrecen asistencia legal a personas refugiadas. También tenemos una relación de trabajo y una alianza estratégica con el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es clave el trabajo que realizamos con ellos. Ellos son ahora sí que la única organización, digámoslo así, de asistencia legal que tiene cobertura absolutamente nacional y entonces en ese sentido es un actor clave para nosotros. En los últimos años, el IFDP ha expandido su red de asesores especializados en movilidad, creando, me parece que actualmente son 40 plazas especializadas en movilidad, 20 asesores y 20 oficiales. Y finalmente trabajamos con ciertos despachos de abogados que nosotros denominamos aliados pro bono. Actualmente trabajamos con 8 despachos, todos aquí en Ciudad de México, y los despachos también nos ayudan con cuestiones de asistencia legal, pero nos ayudan con otras labores adicionales. Y pues básicamente el trabajo de la red de asistencia legal es, insisto, asegurar el acceso a información sobre el procedimiento de asilo, a acceso a representación legal, asegurar que la posibilidad de presentar una impugnación sea una posibilidad o un derecho efectivo, no solamente que se le diga a la persona que puede presentar un juicio de nulidad, sino que tengan la posibilidad real de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tener una impugnación que tenga un efecto, digámoslo así, positivo, en el sentido de que su caso sea realmente valorado y estudiado por los tribunales. También una cuestión clave con la red de asistencia legal tiene que ver con la articulación del litigio estratégico. Si bien el marco normativo en México en función o para la protección de refugiados es muy progresista, es un marco normativo modelo a nivel regional, tiene muchas lagunas y el reto de la coexistencia del marco de protección de refugiados con el régimen de control migratorio genera de repente algunas arrugas que puede tener un impacto negativo en el acceso a derechos. Y entonces ahí, súper importante el trabajo de litigio estratégico que se desarrolla a través de nuestros socios, identificando estos nudos que limitan el acceso al derecho a solicitar asilo o estas situaciones que pueden ser legales, pero no necesariamente protectoras de derechos para buscar modificarlas. Y algunos justo de estos retos que me gustaría destacar. Y bueno, antes de pasar a los retos, solo quisiera mencionar que la red de asistencia legal en lo que va del año ha ofrecido asistencia legal individualizada a más de 40,000 personas a nivel nacional y de estas 40,000 personas, 7,000 han recibido representación legal en el marco de sus procedimientos. Entonces es un trabajo súper intensivo, pero si se fijan por los números que yo presentaba hace un momento, sigue haciendo falta muchísima ayuda. Hemos tenido más de 100,000 solicitudes de asilo este año. Tan solo este año la Comar ha resuelto alrededor de 20,000 solicitudes de manera positiva. Y si consideramos eso en comparación con la red de asistencia, el trabajo que hace nuestra red de asistencia legal, que han representado 7,000 casos, hay una diferencia grandísima.
Si bien aquí solamente estamos hablando de las resoluciones positivas, esto nos da una idea de, digamos, la cantidad de gente que no está teniendo acceso a asistencia legal y por lo tanto puede tener más dificultades en el marco de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Y en ese sentido, Oye, pues, a mí también, me gustaría preguntarte ahí, perdón la interrupción, adelante, sí. ¿también le presentan, les ayudan a la reposición de documentos? Porque imagino que si muchas de estas personas salen de sus países de una manera inhóspita, probablemente no tengan hasta un acta de nacimiento o una identificación. Sí, depende mucho del caso. La representación legal o la asistencia legal, no necesariamente representación, la asistencia legal que se ofrece o que ofrece la red de asistencia del ACNUR, básicamente busca cubrir todo el espectro de necesidades legales de una persona. O sea, buscamos apoyarle desde el acceso al procedimiento, bueno, desde el acceso al territorio, el acceso al procedimiento de asilo, el acceso a documentación migratoria, el acceso al sistema de salud, al sistema financiero, al sistema educativo, a la posibilidad de conseguir un empleo, cosas por el estilo, ¿no? Con todo lo que esto implica. En el caso de las personas refugiadas, particularmente aquellas personas que llegan sin un documento de identidad, siempre nos enfrentamos a una situación súper compleja porque en principio, las personas no deben de ser canalizadas a su autoridad consular al ser personas refugiadas, porque dicen venir huyendo de un país y nosotros les canalizamos con la autoridad del país, podríamos estarles poniendo en riesgo. Entonces, esto en ocasiones puede generar ahí alguna cuestión compleja. La red de asistencia legal sí les apoya con esto, pero lo que nosotros tratamos de hacer aquí sobre todo es convencer a la Comar de que sea esta, o sea, sea la propia autoridad la que interceda ante el INM para asegurar que las personas puedan tener acceso a su documentación migratoria, aun cuando no traen consigo documentación de identidad idónea. No sé si esto tiene sentido. Sí, a mí me queda claro. Era un dato, me parece que es un dato relevante para que conozcan todos los que nos están escuchando, porque de pronto surge la duda de cómo hacer precisamente para un procedimiento de reposición de documentos con un país que está buscando o persiguiendo a una persona. Inclusive es Sí, una manera de decirle, aquí es donde lo tenemos. Entonces, por eso me parecía relevante la pregunta para poder entender un poco cómo ustedes lo hacen. sí, eso Muchas gracias. es una cuestión recurrente, lo vemos todo el tiempo y es una cuestión bastante compleja y bastante delicada. Y bueno, por último, digo, los retos que nosotros enfrentamos, los primordiales retos cuando digo nosotros, estoy hablando como lo que tratamos de atender en el ACNUR, pero en realidad son los retos que enfrentan las personas de interés del ACNUR, las personas refugiadas. O sea, los nudos en donde las personas chocan con la realidad, digámoslo así, y se complica su acceso al reconocimiento como refugiados, son varios. El primero y el más problemático y el más dramático tiene que ver con la detención migratoria. El hecho de detener a una persona en una estación migratoria le desincentiva de buscar el reconocimiento de la condición como refugiado, porque esto implica que permanecerá en la estación migratoria durante un periodo de tiempo prolongado. Las estaciones migratorias típicamente no son lugares idóneos para tener personas durante periodos de tiempo prolongado y entonces esto genera toda una serie de violaciones de derechos terribles. Algunas de nuestras organizaciones socias incluso han llegado a decir que las condiciones en detención son tan delicadas que debieran ser vistas como violaciones a derechos humanos en sí mismas. Por otro lado, también enfrentamos retos de acceso al territorio, tanto en puntos de frontera, en frontera sur, como en aeropuertos. Y si ustedes se fijan en las cifras del INM, las estadísticas de rechazo en aeropuertos este año son brutales, son mucho más grandes de lo que hemos tenido en años anteriores y es una cuestión que nos genera mucha preocupación. Por otro lado, también en ocasiones el tener acceso a derechos económicos, sociales y culturales se complica. Si bien el Estado ha hecho un esfuerzo importante por generar condiciones, ahora los solicitantes de asilo pueden tener acceso a una CURP temporal. De hecho, se acaba de publicar un acuerdo al respecto en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada. La verdad de las cosas es que en la práctica los retos de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sigue siendo complicada, sigue siendo una cuestión difícil. Y en general también enfrentamos, si bien, insisto, el marco normativo mexicano es muy progresista y muy positivo, enfrentamos ahora un ambiente enrarecido que tiende a desincentivar a las personas, tiende a desincentivar el acceso de las personas o el recurso de las personas hacia la protección internacional y esto les pone en riesgo de devolución y puede al final del día poner en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Me parece que le dejo aquí por ahora y pues quedo pendiente de preguntas que puedan poner ya sea en el chat o después hacer de manera oral.
Muchas gracias. Me gustaría hacerle la misma pregunta a José. ¿Cuáles son los servicios legales que ustedes actualmente ofrecen? ¿A quién se los ofrecen? ¿Quiénes son las personas a las que ustedes tienen acceso para ofrecerles esta ayuda? Sí, gracias. Bueno, pues sobre todo lo que nosotros ofrecemos promovemos amparos. Los que hemos promovido en estos casos de pandemia han sido 4 o 5 que son los básicos que hemos promovido. Primero, el mínimo vital. Hemos promovido vacunas para adolescentes, resguardos domiciliarios. En temas de salud hemos promovido bastantes, por escasez de medicamentos sobre todo. Y les voy a explicar más o menos en qué consiste cada uno, para si alguien que nos escucha no sabe de qué tratan esos amparos. En primer lugar, el mínimo vital es un derecho humano. No está reconocido específicamente en la Constitución o en alguna ley, sin embargo es reconocido jurisprudencialmente. El mínimo vital, ha dicho la Corte, que es el mínimo, valga la redundancia, para el cual no se pueda reducir al ser humano. El mínimo vital está relacionado íntimamente con el derecho fundamental de dignidad de las personas. Esto quiere decir que el mínimo vital se traduce en la cantidad necesaria que necesita una persona, y no me refiero económica, sino me refiero a todos los servicios que necesita una persona con la finalidad de que pueda llevar una vida democrática, no reducirse como persona. Entonces, en el tema del mínimo vital, hemos promovido una gran cantidad de amparos, sobre todo para pescadores libres en toda la República. Han sido un total de 1,005 quejosos los que hemos beneficiado. Sobre todo, como lo dije, pescadores, con la finalidad de que se les proporcione este mínimo vital. Ha sido muy complicado materializar este tema del mínimo vital porque las autoridades, tanto federales como estatales, no quieren otorgar este derecho. Nos han concedido las suspensiones los jueces de distrito, sin embargo, las autoridades se excusan argumentando pues que les proporcionan servicio médico, que les proporcionan comidas económicas en lugares para esos efectos, que les proporcionan infinidad de cosas en especie. Sin embargo, existen tratados internacionales, sobre todo de la organización, las condiciones de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que en épocas de emergencia como la que estamos viviendo, que es la pandemia ocasionada por el COVID-19, se le tiene que dar una prestación en dinero. No se ha podido materializar todavía, aún con los amparos, aún con las suspensiones, el acceso a este mínimo vital, pero estamos luchando para que se materialice. Las acciones que hemos tomado para que se materialice son vía amparo, y al día de hoy incluso tenemos solicitudes de atracción ante la Corte con la finalidad de que atraiga y reasuma la competencia originaria en estos amparos en revisión y puedan determinar la forma en la cual se tiene que suministrar este mínimo vital a todas las personas que así lo requieran. Obviamente, la gente que necesita este derecho al mínimo vital son gente vulnerable, gente que no tiene los recursos, gente que no puede acceder a servicios de seguridad social, que no tiene un empleo, gente que se encuentra realmente en una situación de vulnerabilidad. Entonces, estamos haciendo toda la lucha por hacer efectivo este derecho humano, que, insisto, no está reconocido en la Constitución Federal ni en leyes federales. Sin embargo, hay estados de la República en los que sí se encuentra reconocido este mínimo vital. Esos estados, entre otros, son Jalisco y Veracruz. Respecto a este tema, por poner un ejemplo, en el estado de Veracruz, que es el que conozco yo, la Constitución local establece la obligación de presupuestar, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, los recursos necesarios para hacer efectivo este mínimo vital. Sin embargo, si revisamos los presupuestos de egresos, no se contempla este derecho. Hemos promovido amparos en temas de omisiones legislativas con la finalidad de tratar de que se expida la ley reglamentaria respecto del mínimo vital. Sin embargo,
los jueces excusan en este tema, argumentando que no existe una omisión legislativa absoluta, toda vez que no existe un plazo en la Constitución, en los transitorios, con la finalidad de expedir esta ley. En revisión hemos argumentado, sobre todo, que la obligación deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que esta convención establece la obligación de los estados de adaptar las legislaciones internas en aras de respetar los derechos humanos. Esos son los amparos que estamos solicitando que se atraigan por parte de la Corte. Eso es por cuanto hace el mínimo vital. Por cuanto hace a vacunas de adolescentes, hemos promovido muchos amparos con la finalidad de favorecer a los adolescentes y estos sean vacunados. Incluso, recientemente, el día de ayer, antier, nos concedieron una suspensión de plano con la finalidad de que se vacunara a un menor, incluso menor de 12 años de edad. Se concedió para que a un menor de 11 años y 11 meses se le aplicara la vacuna. Esto es bastante relevante porque la COFEPRIS autorizó la vacuna únicamente para mayores de 12 años de edad. Entonces, al autorizarse para un menor de 11 años, el juez de distrito valoró la necesidad de la medida, puesto que se pueda poner en peligro a una persona de 11 años que ya va a alcanzar la edad autorizada por la COFEPRIS. Entonces, en Justicia COVID hemos promovido gran cantidad de amparos para este tipo de menores vulnerables y puedan acceder a la vacunación. En el mismo sentido y de forma muy vinculada con el trabajo de mi paisano Kenji, hemos promovido amparos con la finalidad de que gente que está sufriendo de cáncer pueda obtener los servicios médicos. A muchas personas, como comentaban hace un momento, se les está negando el medicamento. Hay escasez de medicamentos. Entonces, con los amparos y las suspensiones que nos han concedido, hemos logrado en gran cantidad de casos que estas personas puedan disfrutar de sus quimioterapias. No es tan sencillo, porque las autoridades aún así, con las suspensiones, se niegan y son renuentes a proporcionar los medicamentos. Quiero comentarles, si me lo permiten, un ejemplo que tuve en la ciudad de Jalapa, donde a una señora que precisamente se le concedió la suspensión con la finalidad de que le proporcionan su medicamento, las autoridades argumentaban que necesitaba una nueva revaloración y argumentaban este tema con la finalidad de retrasar el procedimiento y no proporcionarles así el medicamento, porque el juez de distrito, obviamente, al no ser perito médico, pues necesita que exista un diagnóstico por parte de una autoridad competente. Y si las autoridades competentes argumentan que necesita un nuevo diagnóstico, la propia autoridad sanitaria es la que está retrasando el procedimiento, lo cual me parece completamente inmoral. Sin embargo, estamos haciendo lo posible para que se proporcionen estos medicamentos. Otro tema también, otro tipo de amparo, es el de resguardo domiciliario para aquellas personas que son vulnerables y en sus servicios públicos o privados, en sus trabajos públicos y privados, no les permiten irse a su casa a trabajar a distancia. Entonces, hemos promovido bastantes amparos y hemos logrado que a varios trabajadores a nivel nacional les permitan trabajar a distancia. Esto con la finalidad de que no se contagien del COVID. Lo anterior, ya que fueron reconocidos desde el año pasado por los decretos oficiales como personas vulnerables al ser portadores de comorbilidades. También quiero platicarles que recientemente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una contradicción de tesis respecto de si se debe o no conceder la suspensión para la vacunación. Existen criterios en contrario y nosotros como colectivo presentamos un amicus curiae con la finalidad de influir en el ánimo de los ministros, con la finalidad de que la decisión que tomen sea para favorecer a los adolescentes. Se limita únicamente a los adolescentes porque la COFEPRIS al día de hoy ha autorizado únicamente la vacuna para los adolescentes, no ha autorizado la vacuna para menores de 12 años, como lo platiqué hace unos segundos. Entonces, en eso radica el amicus curiae. En ese documento hemos solicitado que se analicen todas las cuestiones científicas, pero desde el punto de vista jurídico, y por el cual consideramos
que sí se debe conceder la suspensión en todos los casos para los menores. Y sobre todo, esos son los aspectos que hemos trabajado. Más adelante, si es que creo que tengo otra intervención, me gustaría platicarles de nuestro proyecto que tenemos ya en puerta, que ya comenzamos, que se llama Justicia versus Cáncer, donde estamos poniendo a disposición de la gente una plataforma de Internet con la finalidad de que puedan promover sus amparos, pero me gustaría platicárselos más adelante. Pero aprovecho este momento para comentar a mi compañero panelista, el licenciado Kenji, que si necesita apoyo para la promoción de su amparo contra que no le contesten por Twitter, en Justicia COVID podemos apoyarte y te lo promovemos para que te contesten los del ISSSTE. Gracias. Gracias, paisano. Muy bien. Oye, yo te quisiera preguntar, José, si han logrado con estos amparos alguna suspensión o sentencia definitiva con alcances más globales y no tan individuales. Y me refiero, por ejemplo, a alguna suspensión que dijera que es importante presentar, darle insumos médicos a los niños del hospital fulano de tal, y que con eso estuvieras teniendo el alcance no nada más al quejoso que promovió el amparo, sino a lo mejor a una pequeña comunidad. Hasta el momento no hemos tenido ese tipo de amparos en cuanto a la relatividad de los efectos de la suspensión. Sin embargo, como comentaba hace unos segundos, hemos promovido amparos colectivos de más de 200 y 300 pescadores. Entonces, si bien es cierto, no aplica de acuerdo al principio de relatividad que más o menos me preguntas, sí hemos logrado beneficiar con un solo amparo a gran cantidad de personas. Son amparos que hemos promovido colectivos de aproximadamente 300 personas cada uno. Ok, muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle, hacerle la misma pregunta a Kenji. ¿Cuáles son los apoyos legales que ustedes actualmente ofrecen? ¿A qué poblaciones a las que se lo ofrecen? ¿Cuál es el alcance que quisieran tener con estos servicios legales? Gracias, Cristina. Como lo comenté en la presentación, nuestros apoyos inciden de manera directa en la presentación de iniciativas legislativas. Tal como les comenté, lo que hemos tenido al momento de la población que se ha beneficiado, mamás y papás que gozan ya de una licencia laboral para acompañar durante los tratamientos a sus hijas e hijos, asciende a más de 4,000 familias, digámoslo así. Son mamás y papás que, de acuerdo a estas reformas por las cuales trabajamos por casi 3 años, pueden ausentarse de su empleo por hasta 364 días, gozando del 60% de su ingreso pagado tanto por el IMSS, por el ISSSTE. Ahora les platico, como bien decía mi paisano, qué es lo que está pasando ahí. Ahora lo comento. Pero bueno, esta es la población que se ha beneficiado, al menos en lo que corresponde a la población oncológica pediátrica. Hay un tema importante que me gustaría señalar. Estas reformas que fueron presentadas en febrero del 2017, el 15 de febrero del 2017, en un día además conmemorativo, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, se presentan o las presentamos de la mano de senadoras y senadores en un momento en el que no había el desabasto en la forma en la que se encuentra ahora mismo en el país. Siempre ha existido, no es que exista el desabasto como tal, ha habido faltantes de líneas terapéuticas, faltantes de ciertos fármacos, por razones, eso sí, distintas a las que atienden a las que ahora se encuentran en México, ¿no? No derivadas de decisiones administrativas que siguen siendo cuestionables. Por eso es que nos enfocamos a atender esta cobertura o esta protección a mamás y papás en ese momento. Hay personas que me preguntan, ¿no?, ahora mismo, si lo estaríamos presentando, ¿no?, ante el desabasto. Yo les diría que sí, porque al final del día corren por vías diferentes. Pero bueno, pues obviamente, ¿qué papá quiere un permiso si no tiene un tratamiento? Es una pregunta muy lógica. Esta es la población que se ha beneficiado. Hicimos un estudio el año pasado, cuando cumplieron el primer año estas reformas de haber sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que la publicación fue el 4 de junio, cobraron vigencia a partir del 5 de junio de ese mismo año,
Y el año pasado, con el apoyo pro bono de una firma financiera, logramos hacer un estudio cualitativo para medir el impacto de estas licencias. Entre otros, obviamente miden el ánimo del menor para poder permanecer en el tratamiento, ayuda a que aumente porque tiene mamá o a papá que están con ellos durante todo el tratamiento sin temor de perder su empleo. Pero lo más importante, y me gustaría compartírselos, es que han abonado en reducir hasta en 70% el abandono del tratamiento oncopediátrico. Ya no es digamos, un temor el que puedan despedirlos, al menos a quienes tienen seguridad social, a quienes tienen un trabajo dentro del sector formal. Y bueno, pues esta es una gran bonanza por parte de este nuevo derecho. Entre otras cuestiones, tenemos obviamente lo que les comentaba de la iniciativa de ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en el país, que ha ayudado, si bien está detenida en la Comisión de Salud dentro de la Cámara de Diputados, que ahí se presentó, esa para efectos será la Cámara de Origen, está detenida, pendiente de ser dictaminada la iniciativa para que posteriormente pueda ser votada en el Pleno de la Cámara Baja. En lo que ha beneficiado es a poder visibilizar la afectación a este grupo de población vulnerable, el grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que además ha sido vulnerado debido a la desaparición del Seguro Popular. Obviamente tenemos opiniones encontradas respecto a la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, que además, para su propia afectación a través del Fondo de Salud para el Bienestar, que era el anterior fondo para gastos catastróficos, para atención de enfermedades que generan gastos catastróficos, ha tenido recortes abismales. El último que sufrió fue de 33,000 millones de pesos, que no solamente afecta a enfermedades que generan un gasto catastrófico en la familia como el cáncer, afecta también a otros padecimientos. Y un logro que tenemos también que está pendiente de instrumentarse porque no ha tenido, digamos, la publicación de su propia normativa y reglamentos, es la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. No la mencioné en la presentación justo para hacer mención en estas intervenciones. Esta ley, después de un esfuerzo también durante casi 2 años, logramos que fuera aprobada en ambas cámaras, que fuera publicada en enero de este año, aunque bueno, tiene pendientes estos reglamentos que le van a permitir instrumentarse, pero justo lo que busca la ley, entre otras muchas bondades, es poder capacitar a médicos de primer contacto. Es un problema que tenemos en México, que generalmente cuando no tienen conocimiento, no tienen preparación respecto a sintomatología oncológica, no refieren al siguiente especialista cuando hay un cuadro, ¿no? Que puede ser de primer contacto alarmante, unas temperaturas nocturnas, sudoración, baja de peso, falta de apetito, etcétera, etcétera. Esto es lo que busca un poco esta ley y además de generar o crear ciertas células, digamos, conformadas entre familia, entre médicos, también tiene un componente de participación con instituciones educativas para poder, digamos, darle cobertura al conocimiento sobre cuál es la sintomatología de la neoplasia en adolescencia infantil, el cáncer en adolescencia e infancia, y poder, digamos, revertir este porcentaje que les comentaba de bajar del 70% que se detectan tardíamente los cánceres en esta etapa de la vida y que sea mucho menor y que tengamos mayor oportunidad de hacer frente a ella. Tenemos una nueva iniciativa, como les comentaba, Mi Lucha Continúa, así es como la estamos denominando, para que menores y adolescentes permanezcan en los hospitales donde son tratados hasta que concluya su tratamiento. Hemos también presentado exhortos con puntos de acuerdo, haciendo llamados desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para la defensa del presupuesto público que se va a enfocar a la detección oportuna, el tratamiento, la investigación, pues de básicamente todos los tipos de cáncer. Otro de los programas que tenemos atiende a la navegación de los pacientes. Ustedes saben que tenemos desafortunadamente un sistema nacional de salud fragmentado entre población con seguridad social y población sin seguridad social, y la que tiene seguridad social, que se atiende en IMSS, ISSSTE, que se atiende, bueno, si son trabajadores de CEMAR, Pemex, etcétera. Y ahora pues el problema complejo, ¿no?
que está generando el INSABI con muchas ausencias de información y mucha confusión para la propia población. Para efecto de los amparos, gracias colega y paisano veracruzano, te lo agradecemos enormemente. Tenemos la alianza con la Fundación Barra Mexicana, la comenzamos con nuestro gran amigo y admirado abogado José Luis Nazar el año pasado, ahora la continuamos con Dolores al frente de la Fundación Barra Mexicana y por supuesto con el apoyo constante y permanente de Carla Aguilar. Y en el tema de las licencias laborales, el problema que tenemos es que nos llegan los casos, se presenta el amparo, se le otorga la licencia a la mamá o al papá cuando están asegurados por el ISSSTE, pero no es sostenible. Lo que queremos es que desde la propia autoridad, desde el propio ISSSTE, se giren las instrucciones, se baje la información a los hospitales. El problema les voy a decir cuál es. O sea, podemos estar presente y presente amparos, sí, pero de los casos de los que tú no tienes conocimiento, ¿cómo se les apoya a esos papás? ¿Por qué? Porque la licencia la tiene que otorgar, de acuerdo a la propia legislación, la tiene que otorgar el médico tratante. El padre o madre la solicita. En el caso de la del IMSS es la LSS 140 bis, en el caso del ISSSTE es la LISSSTE 37 bis. La tiene que solicitar al médico tratante, que para efectos debe ser solamente el oncólogo o el hematólogo, nada más, no pediatra, no médico general. Y entonces la solicita, pero si el médico desconoce que está facultado para otorgar esta licencia, no la otorga. Entonces es un papá o una mamá que se va a topar con pared y que si no tiene el conocimiento, nunca va a ejercer este derecho. Un derecho no conocido es un derecho no ejercido, tal cual. Entonces va un poco más allá de solamente la presentación del amparo en estos casos específicos. Podemos hacer algo con la autoridad, ya lo platicaremos, paisano, pero bueno, será motivo de otra reunión. Aquí termino esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle a cada uno de nuestros panelistas que aquí estamos reunidos una serie de personas que nos interesa el tema pro bono. Personalmente presto mucho servicio pro bono y sé que muchos de los colegas que están aquí lo hacen también. ¿Qué necesitan cada uno de ustedes de esta comunidad jurídica y de esta comunidad jurídica que tiene interés en prestar servicio pro bono? Y me gustaría seguir en el mismo orden y preguntarle a Ignacio, ¿en qué podemos ayudar? Perfecto, muchísimas gracias. Pues como comentaba hace un momento, nosotros pues de alguna manera tenemos esta estructura de asistencia legal y básicamente lo que nos hace falta o lo que nosotros necesitamos hacer es tener la capacidad de ofrecer asistencia legal a más personas y particularmente ofrecer asistencia legal a más personas en situaciones muy complejas. Por ejemplo, creo que la primera necesidad y una necesidad clave es justo tener la capacidad de ofrecer asistencia legal a personas que están en detención. Esta es una cuestión muy difícil porque al final del día, primero lo que hay que hacer es obtener el acceso a la estación migratoria. Por otro lado, es justo todo el proceso logístico que implica representar a una persona que está en detención. Y esto implica ir a la estación migratoria, ya sea aquí en Ciudad de México o de algún otro lugar, y implica tomar el caso, atender el caso y eventualmente buscar la posibilidad de una salida. Y esto es clave porque al final del día, si las personas no tienen la capacidad real de acceder al procedimiento de asilo y de trascender las situaciones que les desincentivan de permanecer en el procedimiento de asilo, el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado termina por ser un derecho aspiracional, no un derecho realmente efectivo. Y entonces, en ese sentido, tener la posibilidad de tener más ayuda para representación en casos individuales, para nosotros sería clave. Pero esto no es todo el trabajo que nosotros realizamos con la red de asistencia legal y particularmente el trabajo que realizamos con despachos de abogados. También hay otra serie de cuestiones con las que es muy importante que estuvieran en posibilidad de apoyarnos o con las que tal vez nos podrían apoyar. Primero, con consultas y asistencia legal para los socios del ACNUR. Una parte muy importante de los socios del ACNUR son organizaciones que no están debidamente consolidadas. Típicamente son organizaciones de la sociedad civil que empiezan a consolidarse, que empiezan a profesionalizarse, pero siguen teniendo una serie o siguen enfrentando una serie de retos en el cumplimiento de sus obligaciones legales que en ocasiones puede representar un riesgo para específicamente las personas de la organización. Pongo un ejemplo.
Si tenemos un sacerdote en alguna parroquia que decide poner un albergue y constituye su organización, su AC, para poner el albergue y tener el albergue, típicamente o en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que el albergue está legalmente constituido, pero no tiene la capacidad de financiar un contador que les pueda apoyar, por ejemplo, con sus obligaciones fiscales. Y ahora con estas modificaciones que ha habido a las misceláneas fiscales y demás, esto pone en riesgo a las organizaciones. Y entonces esto representa como una serie de retos. Y ese es uno de muchísimos ejemplos de organizaciones con las que nosotros trabajamos, que son organizaciones pequeñas, organizaciones que se enfrentan a todos estos retos legales y cuando brinca la situación no tienen la capacidad o no saben exactamente cómo hacerle frente a esta situación. Una cosa importante es que nosotros en el ACNUR hemos estado intentando sobre todo abordar esto de manera preventiva, tratar de identificar cuáles son estos retos que enfrentan las organizaciones con quienes trabajamos y de alguna manera tratar de apoyarles a sobrellevar estos retos. Pero esto no es, como ustedes saben, una cuestión estática. No es como que ya superamos estos retos y ya estuvo, ya estamos del otro lado, sino que es una cuestión dinámica que cambia año con año, que todo el tiempo está siendo modificado y entonces vamos enfrentando diferentes situaciones o diferentes cuestiones que de alguna manera van requiriendo de asistencia legal especializada. Asistencia legal que nosotros en el ACNUR no estamos en posibilidades de dar porque muchas veces no somos expertos. Aunque yo soy abogado, por ejemplo, yo de derecho fiscal no sé absolutamente nada, ¿no? Entonces, si me preguntan por la miscelánea fiscal, es muy poco lo que yo podría decir a las organizaciones que sea realmente de valor para ellos. También otra cuestión que es importante para nosotros es la asistencia legal que nos puedan brindar a nosotros al ACNUR. Nosotros de manera recurrente tenemos consultas legales sobre cuestiones muy concretas y entonces es muy importante, insisto, tener consejo legal o asistencia legal especializada. De repente tenemos cuestiones, por ejemplo, si la compra de algún predio o alguna cuestión que pudiera tener un impacto negativo en nuestros privilegios e inmunidades, cómo lo podríamos abordar, o cuestiones que tienen que ver con situaciones laborales de algunos de nuestros socios, cosas por el estilo. Entonces, todo este tipo de cuestiones van brincando y nosotros tenemos que recurrir o acudimos a nuestros aliados para hacerles consultas. Y son cosas que están brincando o que están saliendo a la luz todo el tiempo, ¿no? Cosas que no pudimos prever, cuestiones que de repente se modifican. Por ejemplo, el año pasado que se modificó la miscelánea fiscal, justo empezamos a hacer una evaluación del riesgo que esto representaba para los fondos que la ACNUR invierte en nuestros socios, porque al final del día, si nuestros socios están en riesgo, los fondos que nosotros invertimos también podrían estar en riesgo, ¿no? Y no lo hacemos desde una perspectiva de nos preocupa nuestro dinero, más bien lo hacemos desde una perspectiva de nos preocupa que el impacto que podamos tener para ayudar a las personas de interés de la ACNUR se vea mermado en la medida en que tengamos que enfrentar junto con nuestros socios toda esta serie de retos que están enfrentando. Y por último, una cosa que también para nosotros es muy importante, tiene que ver con lo que comentaba hace un momento de cuestiones de litigio estratégico. El grueso, por no decir la totalidad del litigio estratégico que hacemos nosotros, no la totalidad, porque hay un par de despachos ahí involucrados en temas de litigio estratégico, pero el grueso del litigio estratégico que hacemos nosotros lo hacemos a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto es muy positivo porque al final del día las organizaciones con las que trabajamos son organizaciones muy profesionales que cuentan con cuadros muy bien preparados, gente que ha estudiado muchísimo los temas que estamos trabajando, que ha de alguna manera desarrollado muchísima experiencia en términos del trabajo que se realiza con personas refugiadas, personas con necesidades de protección internacional, pero en ocasiones esto también representa un riesgo, o no un riesgo, más bien un reto, porque la capacidad de llevar los litigios hasta el final, o en su caso de masificar los litigios, digámoslo así, no siempre está ahí. Y entonces ahí la colaboración que pudiéramos tener con los despachos, que a través de sus recursos nos pudieran ayudar a estructurar, a desarrollar e incluso a llevar a cabo procedimientos de litigio estratégico enfocado en modificar cuestiones específicas de la legislación o de la manera en que se aplican estándares de protección, nos serviría a nosotros muchísimo para ampliar la esfera de protección de las personas refugiadas. Y ya por último, una cosa importante que yo comentaría es reiterar, actualmente trabajamos con 8 despachos, todos basados aquí en Ciudad de México. Si bien algunos de los despachos con los que trabajamos pueden tener oficinas en otras ciudades, una cuestión que todavía tenemos pendiente es ampliar nuestra huella a las ciudades en donde la ACNUR tiene presencia y en donde sería importante que nosotros pudiéramos tener por lo menos un despacho que denominemos aliado pro bono, aunque si fuera más de un despacho sería súper importante.
Y estoy pensando naturalmente en lugares donde tal vez pueda ser un poco más complejo, como el caso de Tapachula o de Tenosique, pero también lugares en donde no debiera ser tan difícil como es Monterrey, Tijuana, Guadalajara, también Villahermosa hasta cierto punto, tal vez la ciudad de Veracruz o Coatzacoalcos, que está muy cerca de una oficina de terreno de nosotros, Saltillo también, Querétaro, Puebla, Aguascalientes también, que son los lugares en donde tenemos oficinas. Y otra cuestión importante que estoy dejando de fuera, que no estoy mencionando porque no lo tengo en las notas, pero que habría que considerar también, tiene que ver con facilitar las posibilidades de integración de las personas refugiadas. Ahora, por ejemplo, que escucho a José y a Kenji, un reto importante para las personas solicitantes de asilo es acceder al sistema de salud. Justo con el cambio de el Seguro Popular al INSABI, las personas refugiadas están teniendo muchos retos, están enfrentando muchos retos para acceder al sistema de salud. Anteriormente podían entrar al Seguro Popular con una prórroga de 6 meses porque no tenían CURP, y una vez que obtenían la CURP, entonces ya regularizaban su inscripción al Seguro Popular. Pero ahora con la creación del INSABI, pues han quedado en una especie de limbo medio raro. Sí logramos nosotros asegurar que puedan tener acceso al sistema de salud, pero esto es a las personas a las que nosotros logramos contactar o quienes nos logran contactar a nosotros. Pero hay una parte importante de las personas que tal vez no están teniendo acceso al sistema de salud, por poner un ejemplo, y que no tendrían por sí mismas la capacidad de hacerlo porque es muy complejo todo este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el trabajo que podamos hacer en colaboración con despachos para ir generando condiciones, asegurando condiciones de acceso a servicios y derechos es fundamental porque modifica completamente la situación de las personas refugiadas y les permite realmente ejercer de manera efectiva su derecho a recibir protección internacional en México. Y sobre todo protección integral, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, una cosa que en ocasiones sentimos que se pierde un poco de vista, es que parece como que decimos, bueno, el solicitante de asilo en 3 meses será reconocido y ya después será refugiado, entonces ya tendrá su residencia permanente y no pasa nada, como si durante el periodo del procedimiento de asilo la vida de las personas entrara en pausa. Al final del día es gente que tiene hijos, que tiene pareja, o incluso que llegan a México y en México se enamoran y entonces quieren hacer una familia, y toda esta dificultad para acceder a servicios y derechos les complica mucho la existencia. Y entonces es muy importante, justo como lo comentas tú, Cristina, esta parte de tener acceso integral a todos los derechos que les corresponden, porque al final del día no es nada extraordinario, es simplemente que tengan acceso a las mismas condiciones que cualquiera de nosotros pudiéramos tener por el simple hecho de ser mexicanos. Claro que sí, muchas gracias. Antes de pasarle la voz a José, hay una pregunta que me gustaría que contestaras porque no quiero que se quede sin contestar. Te pregunta Laura Serrano si hay apoyo para temas de amenazas para despedir por instituciones federales si te enfermas de COVID. Específicamente para las personas refugiadas, no recuerdo que se había brincado como un problema concreto. Mi impresión, y no es un tema que yo haya trabajado tan de cerca, pero mi impresión es que más bien el reto inicial era justo el acceso a las vacunas. Actualmente en Chiapas se está permitiendo, se está facilitando el acceso a las vacunas para las personas que se encuentran allá, y a través de nuestros socios de repente logramos que las personas puedan tener acceso a vacunación, pero específicamente amenazas de despido porque ellos pueden ser portadores de COVID, no lo recuerdo así. Sí hemos visto de repente instancias de discriminación, instancias en donde hay situaciones de discriminación a las personas. Por ser personas refugiadas se asume que pueden de alguna manera pues aprovecharse de ellos de manera más sencilla. Tenemos por ahí, justo con un despacho, se llevó un caso de un despido injustificado de la esposa de una persona refugiada, cuando se enteraron que estaba embarazada, la despidieron. Y un poco ahí la cuestión de amenazas de decirle, bueno, si tú eres inmigrante, pues yo le voy a decir al INM, cosas por el estilo. Eso lo vemos de manera regular, pero así específicamente por COVID no es algo que yo recuerde haber visto, pero tomo nota para ver si es algo que estuviera brincando por nuestras oficinas de terreno. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a José para que también nos dijera qué es lo que necesita de la comunidad jurídica y a lo mejor esta pregunta específica de Laura Serrano, a lo mejor en Justicia COVID les pudieran brindar el apoyo que ella está preguntando.
Sí, muchas gracias. Entiendo que la están amenazando para despedirla por una enfermedad de COVID. Quiero pensar que todavía no se materializa esto, creo que es una amenaza. Claro que sí, la podríamos apoyar, podríamos intentar, si es que no la han despedido, me imagino que conserva todavía su trabajo, concertar una cita conciliatoria con su empleador para tratar de solucionar la problemática que tiene, ¿no? Que la han amenazado, pero entiendo que no es algo tangible todavía, de acuerdo a la pregunta, pero sí sería factible apoyarla. Entiendo, insisto, que está trabajando y podríamos generar una cita conciliatoria para resolver la problemática con su empleador, ¿no? Entonces, A lo mejor en la respuesta le podrías proporcionar tus datos para que al final te pudiera contactar y hacerte la pregunta más en concreto. claro que sí, con mucho gusto. Si ahora nos hicieras favor de decirnos que esta comunidad jurídica que presta servicio pro bono, en qué te pudiéramos apoyar, ayudar, o qué es lo que necesitas de nuestra comunidad. Bueno, en primer término, de la comunidad, pues lo que necesitamos es que se acerquen sobre todo a nosotros, las personas que se vean vulnerables, que se acerquen y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, ver cuál es el problema que realmente tienen y podríamos promoverles su amparo o alguna asesoría jurídica o cualquier otro tema que les preocupe, claro, desde el punto de vista jurídico, y lo podemos apoyar con mucho gusto. Entonces, lo que necesitamos sobre todo es que se nos acerquen. Y me gustaría compartir la finalidad, el final de la presentación de hace rato, si me permiten tantito compartir pantalla, para platicarles de nuestro proyecto que es Justicia versus Cáncer. Nada más que ya no encuentro dónde se reproducen. ¿Ven la pantalla ustedes, perdón? ¿Sí ven que compartí pantalla? Sí, listo. Sí, la vemos. Bueno, pues la dejo ahí porque no encuentro se me borró, aquí está. ¿Ok? Bueno, pues Justicia COVID ha evolucionado. Después del proceso he platicado, ha derivado una ramificación que es Justicia versus Cáncer. Cualquier persona a la cual se le haya negado el tratamiento médico o tenga alguna omisión por parte de alguna autoridad sanitaria de salud, valga la redundancia, perdón, puede ser apoyada a través de esta plataforma. Esta plataforma fue desarrollada para aquellas personas que, por desgracia, tengan una enfermedad de cáncer y necesiten los medicamentos, el tratamiento o la atención médica y esta se le haya negado. A través de una demanda de amparo, lo que buscamos es que de manera inmediata se garantice el derecho a salud de quienes padecen cualquier tipo de cáncer y de forma oportuna sean atendidos. Ya hemos conseguido suspensiones provisionales a través de esta plataforma. En 15 minutos desde un dispositivo móvil, cualquier persona puede ingresar a esta plataforma siguiendo 8 sencillos pasos. Tendrá su propia demanda de amparo bajo la hipótesis de caso urgente para finalmente poder interponerla ante el portal de servicios jurídicos del Poder Judicial de la Federación. En las primeras 24 horas debe obtener una medida cautelar para el efecto de que las autoridades del Estado brinden los servicios médicos requeridos por los pacientes para su enfermedad. Y al final del procedimiento de amparo debe tener una sentencia amparadora con la finalidad de que se le garanticen todos sus derechos de seguridad social, salud y vida. Esta plataforma ha sido desarrollada recientemente por parte de Justicia COVID. Es la derivación que mencioné, es Justicia versus Cáncer. Y, perdón, ya dejé de compartir. Y es muy sencillo que se pueda acceder a un amparo a través de esta plataforma, lo cual podrá ayudar a muchas personas en esta situación. Y va a ser mucho más ágil que accedan a un amparo y se pueda preservar su salud. Por cuanto hace a lo que mencionaba mi compañero panelista Ignacio, que necesitaba asistencia en diversas partes de la República, nosotros estamos en la oportunidad y en la posibilidad de apoyar a las personas migrantes que necesiten y requieran un amparo o necesiten servicios de salud. Cualquier cosa podemos apoyar a ANCUR en ese sentido. Entonces, pues quiero agradecer a todos ustedes por la oportunidad que han brindado a Justicia COVID y en lo personal a mí, con la finalidad de
participarles en qué consiste nuestro proyecto y nuestro apoyo a la gente. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti y cuentas con nosotros cuando vengas conmigo en lo personal seguramente, pero con toda esta comunidad jurídica que somos aficionados a prestar servicios pro bono. Me gustaría pedirle a Kenji que nos dijera un poco lo mismo, esta comunidad en la que estamos, en qué te podemos ayudar, cómo te podemos apoyar con toda la labor que tanto están haciendo todas las organizaciones, pero específicamente me gustaría saber en qué te podemos ayudar. Muchas gracias, Cristina. Pues mira, honestamente, con estas alianzas que ya hemos construido, y vuelvo a nombrar a la Fundación Barra Mexicana porque ustedes trabajan de la mano también con la Fundación, hemos logrado orientar casos, darle respaldo a familias que no precisamente están enfrentando algún asunto oncológico o enfrentando el padecimiento vinculado al cáncer. Entonces, digamos que tenemos cubierta ya esta parte, pero yo sí abriría, digamos, a quien tenga interés o a quien tenga además trayectoria o experiencia en asuntos legislativos y que buscase incorporarse o ayudarnos de manera pro bono en la estructuración de estas iniciativas que además vienen varias, ¿no? Justo por el movimiento que ya encabezamos denominado El Cáncer en la Agenda, y que busquen como abogadas, como abogados, apoyarnos en estos temas. Con todo gusto tenemos más que abiertas las puertas. Y hay otros asuntos, ¿no? Se ha mencionado en diferentes ocasiones el tema del desabasto, y yo aprovecho también para felicitar el gran trabajo que están haciendo Paisano con esta plataforma, es acercar de manera inmediata la posibilidad, y te lo digo de este lado, ¿no? Viendo pacientes todo el tiempo, es tratar de brincar estas barreras culturales que la abogacía tiene, ¿no? Para una persona, cuando escucha es que puedes demandar, pues hay distintos temores, ¿no? No solamente es el temor de que sea costoso el servicio, por más que tú les digas, ¿no?, que es pro bono. Hay que explicar lo que significa pro bono, porque de pronto creen que vas a cobrar, aunque sea un mínimo porcentaje. No se cobra absolutamente nada a estas personas que ya de por sí están en un grupo vulnerable. Acerca demasiado, ¿no? La plataforma acerca demasiado el contar con un abogado que además, y con abogados de primera, ¿no? Yo diría que son empáticos a causas humanitarias, pero tenemos otro grave problema, yo les diría. Por más que se logren las suspensiones y por más que se logre que la autoridad judicial obligue a los hospitales a proporcionar el medicamento, ya ahora en la práctica estamos viendo cómo le dan vuelta de alguna manera. Y una de las vueltas que se le está dando es modificar los tratamientos, o digamos no otorgar el tratamiento, o no poner en la receta como tal el medicamento que marca el protocolo o que marca la guía médica como tal. Ese es un problema que tenemos. El hospital ya sabe que no va a haber acceso a un medicamento, entonces el médico tratante del sector público no lo está dando, justo porque sabe que si lo pone por escrito en una receta, está sujeto a que sea demandado ante el hospital como tal, ¿no? Ante la carencia o ante la falta de suministro de este tratamiento. Entonces, son varias las adversidades que tenemos, ¿no? No es per se una o tal. Creo que valdría la pena, y si lo permiten, ¿no?, que nos juntáramos en otra reunión tal vez y ver de qué manera podemos generar estas sinergias. Nosotros vemos tanto adultos como menores que están todo el tiempo enfrentando diferentes adversidades. No solamente es el propio desabasto. Ahora con el INSABI le llamamos a esta población, es una población de pacientes itinerante. Hoy lo mencioné en una firma de carta compromiso que tuvimos en la mañana. Estas mujeres que andan buscando y tocando puertas en diferentes hospitales para que se les atienda, porque se cerraron instancias con la desaparición del Seguro Popular. O sea, el Seguro Popular no es que le diera recursos a instancias como el FUCAM, como el Centro Oncológico Internacional y otras tantas, casi cientos, ¿no?, que operaban de esta forma. Es que ellos recibían a pacientes que tenían una póliza del Seguro Popular y podían recibir un tratamiento ahí. Y luego esas instancias del sector privado pues cobraban esos recursos al gobierno. Desaparece el Seguro Popular, ya estas mujeres no se pueden atender ahí, y entonces la instrucción del Poder Ejecutivo Federal es que las reciban
en los hospitales o instituciones públicas que ya existían en nuestro país, cosa que no se dan abasto para atender a estas pacientes o a estos pacientes. Súmenle que son hospitales que se han reconvertido a hospitales COVID-19 en algunos casos y que ahora, bueno, pues no pueden, no tienen cabida para toda la demanda de pacientes oncológicos. En fin, son diferentes cuestiones que se pueden hacer. Creemos nosotros desde Cancer Warriors de México en la posibilidad que nos brinda el poder legislativo, ¿no? Sobre todo por otros temas que hablaría yo en este espacio, que ahí existe, digamos, pluralidad de intereses, ¿no? No atienden a un solo interés como lo hace el Poder Ejecutivo Federal, y allá tenemos la posibilidad de dar marcha a iniciativas, y el problema, bueno, pues también es la instrumentación, que tenemos muchas leyes poco instrumentadas, ¿no? O que no tienen la reglamentación publicada, como el caso que les expliqué de la Ley General para la Detección Oportuna en Cáncer de Infancia y Adolescencia, en la que también se pudiera hacer algo, ¿no? Con la Secretaría de Salud, que es la autoridad obligada a expedir esta normativa. En fin, la invitación es abierta, colegas que se quieran sumar a apoyarnos en esta cuestión legislativa, más que bienvenidas, más que bienvenidos, y muchísimas gracias otra vez por la oportunidad. Pues muchas gracias a todos los panelistas, a todos los que están presentes. A mí no me queda más que invitarlos a hacer servicio pro bono, invitar a todas las personas que nos escuchan a que ayudemos un poco a nuestros pares, a que nos arremanguemos las mangas y prestemos servicio pro bono. Cada abogado, cada abogada desde su trinchera, un tiempo razonable. Por favor, los invito a que presten servicios pro bono. Es indispensable. Esta sociedad con el puro gobierno no funciona. Necesitamos de la sociedad civil. Yo los quiero invitar, les dejo la invitación. Engrandece. Personalmente se los digo, es increíble prestar servicios pro bono. Es increíble poder ayudar a las personas. Y agradezco mucho a los panelistas que están aquí, que nos explicaron sus organizaciones. Muchas felicidades a todo lo que hacen. Y les reitero, cuenten personalmente conmigo y evidentemente con la fundación que represento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y me quedo igual que tú. Yo creo que si alguien, después de escuchar lo que hemos escuchado esta noche, pues tenía alguna duda de por qué hacer pro bono, bueno, yo fui apuntando ideas de cómo podemos ayudar a ACNUR, cómo podemos hacer esto. Creo que para eso estamos aquí. Entonces, te agradezco mucho, Cristina. Obviamente, Ignacio, José, Kenji, muchísimas gracias por la pasión, por el interés con lo que hacen toda la labor. Y estamos llegando al cierre, pero algo bien importante y que me quiero permitir es presentar a dos grandes aliados de los estándares pro bono que nos van a apoyar dando las conclusiones de esta mesa. Entonces, me permito presentar a la licenciada María Elena Abraham, es cónsul de Santa Marina y Esteta. María Elena se especializa en asuntos precisamente migratorios y cuenta con una extensa experiencia en la planificación estratégica de la migración para las empresas multinacionales que hacen negocios en México. Asimismo, trabaja estrechamente con los clientes para ayudarles a lograr y mantener el cumplimiento de las leyes y reglamentos ante el Instituto Nacional de Migración. Obtuvo su licenciatura en el ITAM y es miembro de Abogadas MX. Así que, María Elena, muchísimas gracias por acompañarnos y también presentar a nuestro querido Roberto Fernández del Valle. Él es socio de Santa Marina y Esteta. Roberto es experto en arbitraje comercial, litigio civil y mercantil. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y representa clientes en juicios sobre temas inmobiliarios, recuperación de cartera vencida, cumplimiento de contratos de diversa naturaleza, acciones colectivas, conflictos entre accionistas, responsabilidad civil y daño moral, procesos de mediación y arbitraje, entre otros. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Así que también, Roberto, les agradezco mucho. Cómo me hubiera encantado que nuestra jefa del SAT estuviera el día de hoy escuchando lo que hace la sociedad civil, y les agradeceré si nos dan sus comentarios. Muchas gracias. Y ahorita regreso con ustedes para los últimos comentarios. Claro que sí. Muchísimas gracias, Maru, y gracias a todos, pues, por esta oportunidad de habernos permitido participar en este foro tan importante, y gracias a la audiencia por su gran interés siempre, ¿no?
Miren, hablar de derechos humanos no es un tema nuevo, es un contenido de importancia mundial. Se ha venido hablando de ellos en foros nacionales, internacionales, están determinados y reconocidos en tratados vinculantes y obligatorios, obviamente, para los países signatarios de estos tratados. Y además conocemos su naturaleza, el alcance que tienen los derechos humanos, la importancia de brindarlos y la necesidad imperiosa que tenemos de respetarlos y sobre todo de aplicarlos. Los que estamos aquí presentes, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, sabemos que son pues inherentes, los derechos humanos son inherentes al ser humano. Mujeres, hombres, niños, ancianos, se tienen que dar, se tienen que aplicar sin ninguna excepción. No importando la nacionalidad, la religión, la preferencia sexual, el nivel de estudios, qué condición de estancia en México tienen, si tienen documentos, si ingresaron sin documentos. Aquí el tema más importante para mí es que la problemática es, digamos que radica en hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos, y para mí por eso el tema de hoy pues se vuelve sumamente importante, ¿no? Si tomamos en cuenta, o tomando más bien en cuenta la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil, ACNUR, todas las fundaciones, las clearing houses, para que justamente los derechos humanos sean efectivamente aplicados a todos y a todas, y además para que los mismos estén presentes en todos los procesos administrativos y judiciales, es decir, que tengan un acceso efectivo. Aquí, para mí, justamente es donde el trabajo pro bono cobra como una importancia crítica, ¿no? O sea, el apoyo que te va a brindar el experto jurídico a través de su conocimiento, o la preparación de recursos como el recurso de amparo, o hacer guías legales, o el estudio profundo de las leyes, o la comparación de leyes con tratados internacionales, el acompañamiento que podemos dar durante todo un proceso legal, entre otras cosas, está dando como resultado que esa aplicación efectiva de los derechos humanos, pues por lo menos esté aumentando significativamente, ¿no? Y Ignacio comentaba que tener un abogado te da mucha paz y mucha seguridad. Y yo digo que nuestros clientes hasta incluso se empoderan, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar solo a una institución gubernamental a llegar con tu abogado, eso hasta te empodera, ¿no? Y evidentemente, pues esto evita el coyotaje y evita que desafortunadamente hay muchas personas que están lucrando con la pobreza y con la situación de vulnerabilidad de las personas, ¿no? Entonces, si brindamos este apoyo de manera gratuita, pues estamos evitando además todo esto que les comento como el coyotaje, ¿no? Yo sí quisiera darle como pues, el beneficio de la duda a México, porque si bien es cierto que en México no se cumplen o no se respetan al 100% los derechos humanos, también es importante decirles que el flujo que tenemos de extranjeros a México es, por lo menos, porque en México se respetan un poco más que en otros países de Sudamérica. Y la verdad es que sabemos que hay detenciones arbitrarias, sabemos que hay revisiones aleatorias, sabemos que no todos pueden acceder a servicios de salud, ni siquiera los propios mexicanos, ni de educación, ni siquiera los propios nacionales, ni servicios, por ejemplo, que puedes tener ante el registro civil, o servicios financieros, abrir una cuenta bancaria. Entonces, lo que quería yo puntualizar es que independientemente de que es cierto que no se cumplen, por lo menos tenemos la satisfacción de que se cumplen un poco más, pero sobre todo que contamos con herramientas legales fuertísimas. O sea, la ley escrita es bellísima, ¿no? El tema es ponerla en práctica.
Y yo finalizaría mi intervención diciéndoles cuál es la ventaja de formar parte de los estándares pro bono y de hacer alianzas, ¿no? Yo he visto y puedo ejemplificar que cuando somos muchos los que vamos hacia un mismo rumbo, pues logramos resultados mucho mejores, más contundentes, efectivos. Hemos logrado unificar criterios, tener una comunicación más estrecha con la autoridad. Ahorita estamos un poquito alejados, pero siempre lo hemos tenido, hemos tenido la comunicación, sobre todo cuando nos juntamos. Hemos logrado cambios muy importantes, hemos logrado que se fomenten mejores prácticas y todo de una forma legal y respetuosa, ¿no? Ahí podemos ejercer una presión. Y finalmente, no sé si ustedes estén familiarizados, pero bueno, rápidamente, en un minuto, les platico. Hay una película que a mí me encanta, que es una película de Pixar con Disney, que se llama Nemo. Y hay una parte en donde hay una pececita que se llama Dory, que de repente se le olvidan las cosas un poquito como a mí, que es atrapada por una red junto con varios peces más, ¿no? Y dentro de los cuales está Nemo. Y pues todos están como locos, volteando para un lado y para el otro, y mientras la red sigue subiendo hasta que pasa algo y todos empiezan a nadar hacia un mismo rumbo, hacia abajo, de tal suerte que la red se suelta y todos salen libres. Entonces, yo me quedaría con eso. Si todos formamos parte de los estándares pro bono, si todos nos unimos, créanme que vamos a lograr unos resultados impresionantes. Y pues hasta aquí mi intervención y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marielena. Me quedo con esto que dices, todos que tenemos que ir en esa dirección de un bien común y que eso es el trabajo pro bono. Y Roberto, me encantaría que nos ayudes a dar el cierre esta noche. Muchas gracias, Maru, encantado. Yo creo que ya no hay mucho más que agregar con lo que dijo mi querida Marielena, pero creo que así es importante recordatorio de que en junio de este año se cumplieron 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? No olvidemos que hasta antes de eso se hablaban de garantías individuales, ¿no? Aun y cuando en la práctica pues ya estaban ahí los derechos humanos y todos sabíamos que eran los derechos humanos, ¿no? También vale la pena recordar que en 2013 se expidió la nueva ley, la ya no tan nueva ley de amparo, en la cual se introdujo el amparo colectivo, tema del que tanto se ha hablado hoy, ¿no? Entonces, yo la verdad no me queda más que felicitar la gran labor que viene haciendo ACNUR con liderazgos como el de Nacho López, la gran labor de Justicia Juvenil con José Priego, de Cancer Warriors con Kenji López, porque nos recuerdan que los derechos humanos están ahí, que están ahí para que logremos, los que estamos en el gremio, que cobren vida. Y qué mejor manera de hacerlo a través de la labor pro bono, ¿no? Y con testimonios tan padres, tan contagiosos como los que nos comparten hoy, que pues nos obligan a los que formamos parte del gremio, ¿no? Con ejemplos con los que nos platica Cristina Rocha, de amparos en los cuales, pues antes igual nada más ibas a proteger a una persona, pero que resulta que pues ya el juez tiene una visión mucho más amplia y dice, ¿por qué voy a proteger a alguien más? Si está planteado así y si la ley de amparo me permite ampliar esa protección y romper los viejos paradigmas, que justamente fue lo que vino a quebrantar la reforma en materia de derechos humanos, el que hoy en día se reconozcan no solamente los derechos humanos previstos en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales, que ya ponemos atención a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se vuelven orientadores según nuestra propia jurisprudencia. Entonces, pues yo no creo que no queda más que celebrar la gran labor que hacen estas organizaciones y pues contagiarnos y colaborar con ellas, ¿no? Ya se ha dicho aquí, definitivamente es muy gratificante el poder el participar en labor pro bono. Y a la par, pues creo que es fundamental, como le dice María Elena, nos sigamos uniendo en el gremio y además le echemos mucho coco de imaginación porque hay mucho que hacer, se necesita poner ingenio, horas y pues vaya, no queda más que decir, sumémonos todos. Muchas gracias, Maru.
Y felicidades a todos los que formaron por la mesa en el día de hoy. En serio, mil felicitaciones. Muchísimas gracias, María Elena, Roberto. Gracias de verdad a todo el panel. Cristina, muchísimas gracias por moderarlo. Simplemente aquí creo que después de todo lo que escuchamos, viene el llamado a la acción. ¿Qué sigue ahora? Unirse. Ahí tienen los datos. Por favor, los interesados nos pueden seguir en los estándares pro bono. Y somos 3 organizaciones que promovemos el trabajo pro bono, que nos llamamos clearing houses, que son centros de evaluación del trabajo pro bono, y ahí tienen los datos, obviamente, de la Fundación Barra Mexicana, del Centro Mexicano Pro Bono, y siempre a sus órdenes en Appleseed, para que nos puedan contactar. Y simplemente 2 mensajes: estamos cerrando el mes pro bono, pero no acaba el trabajo. Quiero tomar nada más la oportunidad de comentarles que este año hicimos nuestra primera encuesta de medición del trabajo pro bono en México. Existen otros instrumentos que se han realizado, Latin Dodger, Thomson Reuters, y que nos han dejado una visión un poco general de cómo está el pro bono en el país, pero nosotros desde Estándares Pro Bono lanzamos nuestra primera encuesta. Entonces, en breve le estaremos comunicando, ya tenemos los resultados. Siempre es importante decir: lo que no se mide no avanza. Estamos también tratando de medir cómo estamos haciendo el trabajo pro bono. Agradecer nuevamente, Ignacio, el ACNUR simplemente como organismo internacional es un referente. Me encanta que estén vinculando y celebro muchísimo que estén vinculando el trabajo que ustedes hacen con esta comunidad jurídica, y que yo veo el interés genuino que tienen por aportar a ustedes. Obviamente a José en Justicia COVID, nuevamente decirles, es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo, y ahí se habla del interés que tiene toda la comunidad por hacer algo y devolver y aportar a la sociedad. Y obviamente Kenji, es impresionante también todo lo que hacen. Como les digo, después de escucharlos a todos ustedes, no nos queda nada que decir cómo ayuda. Y el cómo lo tienen también por medio de los estándares pro bono. Entonces, en breve recibirán otra invitación. Espero que sea antes de que termine este año y podamos reunir nuevamente y presentarles los resultados de la encuesta pro bono, que le agradecemos muchísimo al CIAG. Laura Márquez, no saben el trabajo que hicieron. El CIAG es el Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, que fueron nuestros aliados para hacer esta encuesta y que en breve les presentaremos. Un abrazo a todos, muy buenas noches, muchísimas gracias, y tendremos nuestro mes pro bono en el 2022. Espero que nos veamos nuevamente. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Bye. Bye.